eh, del programa. Si bien es cierto, respecto de la unidad 3, han conversado en general con algunos de los colegas que han tenido a bien el poder estar acompañándome en el programa. También es cierto que utilizaremos la sesión de hoy para poder homologar el contenido de la unidad 3. Así que hoy voy a enfocarme en el contenido del programa en la unidad número 3. Entonces, por favor, ya que ustedes tienen su programa a la vista o ahí a la mano, la tercera unidad del programa versa sobre la estructura de la sociedad y el orden jurídico, empezando a definir o empezando por pedir que desarrollemos el tema de sociedad. Bueno, miren, el tema de sociedad o el concepto de sociedad no es un concepto propio de este curso de sociología. Ya ustedes vienen relacionándose con el concepto, la definición del concepto de sociedad desde el año pasado en diferentes cursos. Particularmente, yo diría que el primer acercamiento lo tienen en el curso de ciencia política, porque en general todo el derecho está vinculado, como ya lo hemos dicho con anterioridad, al ejercicio meramente social de lo que se lleva a cabo, digamos, en los diferentes procesos históricos. Entonces vamos a entrar a hablar acerca de el tema de la sociedad, bajo el entendido, pues, de que vamos a definir el concepto de sociedad a partir de que debe existir previamente elementos materiales para poder definir este concepto. Y naturalmente, pues son las personas, ¿verdad? Una sociedad evidentemente va a estar integrada por personas. ¿Por qué es importante hablar de personas? Porque en el récord histórico han habido o han existido sociedades donde no, definitivamente no, se han tomado en cuenta a las personas. De hecho, han habido una clasificación de las personas. Recordaron ustedes en el derecho romano que no todos los seres humanos, como lo conocemos hoy, tenían el derecho a ser llamados personas. Había muchos seres humanos que entraban dentro de la clasificación de las cosas, o lo que en latín era una res, ¿verdad? Una res o una cosa. Por supuesto, en nuestros tiempos, hablar de personas es algo tan simple como entender que son seres humanos, pero no siempre fue así. Por eso llamo la atención sobre el hecho de que se debe tener presente de que no siempre en la historia persona era similitud o era sinónimo de derechos de personas o de seres humanos. Hoy, gracias a los derechos humanos, ya entendemos que toda definición propiamente de derecho, pues, y de sociedad empieza por entender que es el conglomerado de personas. Y personas son todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, para definir sociedad, básicamente, mis amigas y mis amigos, vamos a decir que es un conglomerado de personas, ¿ya? Entendido como personas, seres humanos. Es un conglomerado de personas o un conglomerado de seres humanos que están naturalmente asentados en un determinado territorio. La diferencia entre el concepto de Estado y el concepto de sociedad, mis amigas y amigos, es que con el tiempo el concepto de sociedad ha venido evolucionando. El concepto primitivo de sociedad requería de un conglomerado de personas y de un territorio específico donde éstas se asienten para poder desarrollar sus intereses en común, ¿verdad? Esa es una definición muy primaria. Pero hoy en día, con las plataformas digitales, también déjenme decirles que el concepto de sociedad ha cambiado, dado pues que las sociedades también se pueden definir a partir de el establecimiento de intereses comunes entre seres humanos que están en una determinada plataforma social, es decir, en una plataforma virtual o en una plataforma digital. La definición del concepto sociedad entonces ya no es solamente un conglomerado de personas
que estén específicamente que estén específicamente en un territorio, sino además esto se extrapola y se lleva también a espacios propiamente digitales. Es decir, una sociedad puede ser también un conglomerado de personas que se asientan en una determinada zona digital o una determinada zona virtual. Entonces, no es exclusivo, digamos, esto respecto de un territorio, sino además implica, pues, también espacios digitales. Entonces, sociedad es un conglomerado de seres humanos o de personas asentados en un determinado territorio, bien sea este físico o digital, ¿verdad? Porque ya en estos tiempos pueden ser de las dos formas, porque no estamos defendiendo un Estado, estamos defendiendo una sociedad. Y lo más importante, mis amigas y amigos, y lo más importante para definir el concepto de sociedad es que este conglomerado de seres humanos, este conglomerado de personas, está sentado en un determinado territorio, bien sea territorio físico o territorio digital, comparte un interés en común, comparte un interés en común. Deben existir intereses comunes dentro de estos conglomerados de personas para que puedan denominarse sociedades. De tal cuenta, pues, que ¿cómo definimos una conducta típica, antijurídica y punible? Que eso es un delito. ¿Cómo definimos conductas antisociales? Cuando hay conductas de grupos minoritarios o de personas que van en contra de las buenas costumbres, entre comillas, que son los modales, que son lo que la mayoría impone en una determinada sociedad. Entonces, para que pueda existir este concepto de sociedad, deben existir intereses comunes. Y este concepto de interés común debe ser el denominador fundamental para definir si un grupo determinado de seres humanos puede ser considerado o no como sociedad. Y es que debe existir un interés común, porque este concepto que es tan fundamental y tan básico de la teoría del Estado y de la sociología, lo van a ver ustedes ya reflejado, por ejemplo, en el derecho civil. En el derecho civil, cuando entren a ver el tema de las personas, existen personas individuales, existen personas jurídicas, y cuando vean las personas jurídicas, existe la figura, por ejemplo, de las asociaciones. La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de la libertad de asociación. Y a partir de ahí, por ejemplo, en materia laboral existen los sindicatos. Pueden ser patronales o bien pueden ser patronales o bien pueden ser exclusivamente de trabajadores. Los sindicatos básicamente lo que hacen es reunir sociedades de trabajadores, es decir, un grupo de personas que tienen un interés común. Según las normas del derecho laboral, para constituir un sindicato necesito por lo menos 20 trabajadores de un mismo centro de trabajo de acuerdo en integrar esta organización. Es el número mínimo. Entonces ya es una sociedad laboral a lo interno de un centro de trabajo. Y la libertad de asociación se refleja en materia laboral, en materia civil con las asociaciones civiles, en materia electoral con los partidos políticos y en materia penal incluso con la figura de asociación ilícita, que es un delito. Entonces, las sociedades, el concepto de sociedad va definitivamente amarrado al concepto sociológico que estamos definiendo ahora. O sea, no hay la posibilidad de definir sociedad si el conglomerado de seres humanos o de personas no tienen un interés común. Por eso es que dejamos de ser una sociedad cuando existen demasiados intereses, cuando existen intereses contrapuestos. Cuando los intereses de los grupos sociales son tan diversos que ya no convergen, entonces dejamos de ser una sociedad y simplemente somos un grupo de personas conviviendo o coexistiendo en un mismo territorio. Pero este caso en particular de definir sociológicamente el concepto de sociedad, valga la redundancia, es importante porque el denominador común debe ser siempre que exista un interés común. Entonces, partiendo de esta definición de sociedad y de estas tres características que ya di, que está en el programa, que como les dije es un grupo de seres humanos, ¿verdad?
o de personas que están asentados en un territorio físico digital y que además y fundamentalmente tienen un interés en común. Pasando entonces siempre en el programa, en el numeral 3.2, a lo que se define como la estructura social, las teorías y las tendencias actuales diferentes a la estructura social. Ahí debo decirles que en cuanto a la estructura social, el concepto de estructura social es un concepto cambiante, es decir, el mismo tema que hoy lo podemos definir como estructura social, si definiéramos, si vamos a la bibliografía de hace 20 años, la estructura social tiene otra definición y dentro de 20 años tendrá otra, porque es un concepto cambiante que va ligado a la realidad social de cada uno de los departamentos, perdón, a la realidad social de cada uno de las sociedades que van evolucionando en sus diferentes momentos históricos. Entonces, digamos, la estructura social básicamente se compone de gobernados y gobernantes. Vamos a definirlo de una manera sencilla. La estructura social tiene, para su estudio, digamos, más genérico, más sencillo, tiene una división bien básica, ¿verdad? La estructura social está dividida entre los gobernantes y los gobernados. Y dentro de los gobernantes hay una categorización y dentro de los gobernados hay otra categorización. Cuando hablamos de los gobernados, naturalmente están todas aquellas personas, todas aquellas personas que estamos sujetos al régimen de legalidad, es decir, sujetos a las reglas, a las leyes que fije para el efecto la constitución política, en este caso, en el caso particular nuestro, la constitución política de la República de Guatemala. En otros momentos históricos han sido las constituciones emitidas por los soberanos emperadores, faraones o reyes, dependiendo el contexto histórico, pero en nuestro caso particular es el régimen constitucional. Es decir, estamos afectos fundamentalmente al régimen constitucional y a partir de ahí, pues, cualquier otro elemento que se sume. Entonces, nuestra estructura social está dividida entre gobernantes y gobernados. Entonces, en los gobernados estamos todos los que estamos afectos a cumplir la ley. ¿Cuál es nuestro derecho como gobernados frente a lo que nos impone la ley? Artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para que ustedes puedan leerlo. Artículo 5, anoten ahí a la par, eso se llama libertad de acción. El artículo 5 de la Constitución, alguien que pueda leerlo en voz alta, por favor, para que los demás lleven la lectura. Yo le... Adelante, gracias. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Muy bien, muchas gracias, María de los Ángeles. Miren qué importante ese artículo, ese es el artículo de la libertad de acción en la Constitución, y ese es el derecho de los gobernados, o sea, de nosotros, es nuestro derecho constitucional, es el derecho constitucional de los gobernados para dirigirnos a nuestros gobernantes. Entonces, los gobernados, decimos en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que no estamos obligados a acatar órdenes ilegales, y decimos que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Entonces, el control social lo ejerce el gobierno o los gobernantes de turno frente a los gobernados a partir del régimen de legalidad. Y el artículo de contrapeso de los gobernados frente a sus gobernantes, cualesquiera que sean los gobernantes, es el artículo 5. Es decir, a mí ninguna autoridad me puede venir a obligar a acatar una orden que sea ilegal, 1, y 2, yo puedo hacer todo aquello que la ley no me prohíba. Ese artículo 5 es clave para la vida, para el ejercicio pleno de la vida ciudadana, pero también es clave para que usted como abogado, defensor, plantee sus defensas técnicas en el futuro
en materia penal, en materia civil, en materia laboral, porque constantemente se busca mal utilizar el poder del Estado para presionar o para manejar o para manipular la conducta de los gobernados en un abierto abuso de autoridad. Y entonces ahí debemos siempre tener presente el artículo 5 constitucional, que es el contrapeso de los gobernados frente a los gobernantes, quien sea que sea el gobernante. Entonces, la estructura social son gobernados y gobernantes. Y ya como vimos en el artículo 5, tenemos la limitante de los gobernados frente a los gobernantes, y naturalmente los gobernantes aplican el régimen de legalidad a sus gobernados. De esa cuenta tenemos una estructura social evolutiva, porque vamos el ejercicio pleno de la ciudadanía busca que en el tiempo los hoy gobernados puedan acceder al poder y se conviertan en los gobernantes del mañana. De esa cuenta, todos ustedes acá conectados, de las 56 personas que habemos conectados acá, dentro de unos años, muchos de ustedes estarán ejerciendo el poder de manera administrativa, de manera judicial, en delegación del Estado frente a los particulares. ¿Y quién ejerce ese poder delegado por el Estado? Bueno, si usted es juez, lo ejerce. Si usted es magistrado, lo ejerce. Si usted es fiscal del Ministerio Público, también lo ejerce. O quizás en el futuro usted ejerza la profesión, como estoy seguro va a ser, y entonces también déjeme decirle, cuando usted se gradúa de nuestra tricentenaria universidad, usted es investido como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, abogada y notaria, según sea el caso. Y el notariado y el ejercicio de la abogacía requieren una investidura especial, porque el Estado confía en los profesionales egresados de nuestra universidad, en general de las universidades autorizadas por el país, en el país, la representación del Estado, particularmente en temas notariales. Existe una figura que se denomina fe pública, de tal cuenta que la fe pública quiere decir que si un notario indica que vio algo y lo hace constar en acta, nadie puede alegar que eso es mentira. Constituye la palabra del notario, por estar investida de fe pública, una verdad absoluta hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, también el solo ejercicio de la profesión ya conlleva un salto de gobernado a gobernante, por lo menos en cuanto a la delegación de la fe pública, que es propia del Estado y que ahora ya la tiene también un notario. Esa fe pública que es notarial también la tienen, por ejemplo, los agentes de policía cuando realizan lo que algunos denominan como su parte policial o su informe policial. Vamos a citar ahora un ejemplo. Una persona va a un viernes a las 2 de la mañana manejando por el Boulevard Liberación con unas copas de más, o tal vez no tantas, o tal vez sí bastantes, y es detenido por agentes del Policía Municipal de Tránsito en un operativo conjunto con agentes de Policía Nacional Civil. Lo someten al alcoholímetro, y el informe policial en el informe policial va a constar el resultado del alcoholímetro, que puede quedarse en una sanción pecuniaria, pero que naturalmente sí, el agente de policía hace constar en el acta, en su informe, que la persona, además de ir en estado de ebriedad, o se puso agresiva. Entonces se hace constar eso también, y eso ya escapa de lo administrativo, escapa solamente de la multa, y se convierte también ya en una figura penal. Pueden incluso detener a la persona. Entonces, la fe pública del agente de policía, la fe pública del agente de policía también es importante, y también es una representación del poder del gobierno frente a los gobernados. De esa cuenta, lo peligroso que es caer también en manos de malos agentes, de los casos clásicos donde le siembran pruebas a las personas, jóvenes quizás en estado de ebriedad en un vehículo, que les piden dinero, y al no darles dinero les siembran o les ponen, hacen constar que encontraron
cosas ilegales dentro de su vehículo y automáticamente los detienen, los llevan a torre de tribunales y se tiene, mientras se ejerce su defensa, ya están comprometidos. Quizás estos casos de los policías de carretera son los más visibles y los que nos ejemplifican de mejor manera el poder de los gobernantes sobre los gobernados. Entonces es importante que ustedes sepan que en el ejercicio futuro de su profesión también van a tener esa potestad de hacer constar hechos y que los hechos que ustedes hagan constar en acta deben tomarse como ciertos porque están investidos de fe pública. Los agentes de policía no son notarios, pero al ser agentes de policía están investidos de lo que se denomina fe pública administrativa. Y ustedes, como futuros profesionales del derecho, estarán investidos de fe pública notarial. Aunque existen dos tipos de fe pública, la fe pública notarial y la fe pública administrativa, el efecto finalmente es el mismo. Se toma como verdadero lo que hagan constar en acta. Entonces, ¿por qué cito el ejemplo del policía de carretera? Porque es nos ayuda a ejemplificar muy bien la relación entre gobernantes y entre gobernados. Y esta clasificación de la estructura social según lo establecido en nuestro programa. Respecto a las teorías y las tendencias actuales de la estructura social, pues miren, las teorías están basadas en diferentes doctrinas, existen diferentes teorías en relación a la estructura social. Realmente a mí me gusta ahondar poco en esto por la sencilla razón de que yo trato de que mi curso sea científico. Antes, hace algunas décadas, yo recuerdo cuando yo estudiaba, lo que hacían era que nos adoctrinaban. Y el problema del adoctrinamiento es que se supone que la universidad es para abrir la mente, no para cambiarles de religión. Entonces, cuando buscamos o cuando hablamos de las teorías respecto a la estructura social, necesariamente uno tiene que entrar a hablar de las diferentes ideologías. Una de las más, de las que se han destacado más en el histórico por su naturaleza han sido las relacionadas al materialismo histórico y al marxismo. Lo que pasa es que tanto el materialismo histórico como el marxismo están amarradas, ambas teorías o ambas corrientes, a un dogma, y ese dogma es creer que el hombre es malo por naturaleza, ¿ya? Lo cual ha sido un debate en la historia. Thomas Hobbes más bien planteaba que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad lo pervertía. Y como si yo les preguntara a cada uno de ustedes, todos tenemos una visión diferente. Realmente yo pienso que lo mejor es no ahondar en temas ideológicos porque primero estamos llamados a la tolerancia y a respetar la forma de pensar de todos. Y segundo, no es la intención de este curso adoctrinar a nadie respecto de ciertas teorías. Sin embargo, explicaré o hablaré acerca del materialismo histórico de manera muy general, aun y cuando el programa pide que expliquemos la alta importancia del materialismo histórico. Lo que pasa es que el programa de estudios también viene de la década de los 80, donde se adoctrinaba a la gente con la doctrina comunista. Pero vamos a tomar este punto del programa como una parte histórica que es bueno que ustedes conozcan, que es bueno que ustedes sepan por cultura general, pero que no debe en ningún momento modificar su pensamiento o modificar lo que ustedes creen de la estructura social. Dicho esto con anticipación, voy a hablar acerca entonces del materialismo histórico. Fíjense ustedes que el materialismo histórico es una corriente histórica, ideológica, que trata de explicar cómo el hombre, en su proceso de evolución y de crecimiento social, ha ido encontrando diferentes formas para definir o para priorizar sus diferentes intereses. El materialismo histórico sostiene que el hombre está en una constante búsqueda de hechos materiales que le prueben
la satisfacción de sus necesidades básicas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas del hombre? Y cuando digo hombre me refiero al género humano, hombre y mujer. En la historia, digamos, la primera gran necesidad que el hombre, entendiendo hombre como género, hombre-mujer, género humano, ¿cuál es la primera gran necesidad histórica que el hombre debe suplir? Pues la primera gran necesidad histórica es la comida, ¿verdad? Desde el proceso de evolución en tiempos de agricultura, la siembra, hasta que se procedió al tema de la caza y la pesca, digamos, todas las actividades, agricultura, caza y pesca, que son actividades primarias de la economía en diferentes sociedades, todas van dirigidas a suplir una necesidad básica, que es comer. El hombre sale a cazar para comer, sale a pescar para comer y siembra para comer. Entonces, la primera gran necesidad humana histórica que debe suplirse es comer. Luego vendrán otro tipo de necesidades, digamos, que también son fundamentales, y que van adscritas a las actividades principales, como por ejemplo, hay actividades en torno a la caza, que ya es, por ejemplo, la vestimenta. Es decir, el hombre primitivo mataba al animal, se comía el animal, y la piel la usaba para cubrirse, por ejemplo. Eso son actividades que van surgiendo a partir de la actividad primaria. Pero entonces el materialismo histórico lo que dice es el hombre desde el hombre de las cavernas, desde el principio en su proceso evolutivo, el hombre busca satisfacer sus necesidades materiales, comer, dormir, el llamado a la reproducción, que son actividades fundamentales del hombre. Entonces el materialismo histórico básicamente dice el hombre por instinto va a estar constantemente realizando acciones que vayan encaminadas a suplir sus más importantes y básicas necesidades materiales. Comida, vestido. Entonces, digamos, a partir de ahí nosotros entendemos cómo es que funciona el materialismo histórico, y este materialismo histórico, mis amigas y mis amigos, tiene naturalmente una vinculación con algunos autores de la historia, como Carlos Marx. Realmente fue un autor, el autor principal de la teoría comunista, socialista. Carlos Marx estaba convencido de que el materialismo histórico era la razón por la cual las sociedades se comportaban como se comportaban, es decir, los hombres están en constante búsqueda de suplir sus necesidades materiales, y para ello van a hacer uso de su naturaleza, que el materialismo histórico cree que el hombre es malo por naturaleza, y que en esa maldad por naturaleza que tiene el hombre va a tomar y va a hacer acciones encaminadas a la defensa de sus intereses personales para poder suplir sus necesidades básicas. El materialismo histórico entonces nos va explicando todo el desarrollo social a partir de el suplir las necesidades básicas y fundamentales del ser humano o del hombre. Luego, en el récord histórico, pues naturalmente hay otro tipo de definiciones, como el estructuralismo y el funcionalismo. Para el efecto vamos a hacer un análisis y reflexión de cada uno de estos. Miren, el estructuralismo y el funcionalismo son formas más avanzadas de ver a la sociedad. El estructuralismo se basa en que hay una estructura social y busca entender los fenómenos sociales a partir de entender y proyectar la relación entre gobernados y gobernantes. Recuerden ustedes que cuando hablamos de la estructura social la dividimos en dos grandes grupos, gobernantes y gobernados. Entonces el estructuralismo lo que hace es tomar básicamente lo que se lleva a cabo o cómo se están llevando en una sociedad los gobernantes con los gobernados.
hay diferentes momentos. Por eso es que recuerden ustedes que en Roma había un adagio popular de los emperadores de turno que decía que al pueblo había que darle pan y circo. Y eso es una verdad lamentable, pero al final verdad que ha trascendido en los años desde Roma hasta nuestros días. ¿Por qué el estructuralismo tiene que ver con esto? Porque el estructuralismo justamente lo que hace es estudiar la relación entre los gobernantes y los gobernados y trata de proyectar cuál va a ser esa relación, no solo hoy, sino mañana y dentro de 5 y dentro de 10 y dentro de 15 años. ¿Para qué sirve entonces la corriente del estructuralismo o en qué le aporta en este caso a la sociología? Pues básicamente permite proyectar cuál va a ser el comportamiento de la sociedad en el futuro. Por ejemplo, el caso de nuestra Guatemala, si aplicáramos el método estructuralista a la sociedad guatemalteca contemporánea en la que vivimos usted y yo, pues nos vamos a dar cuenta que de la apertura democrática para acá lo que hemos tenido es un péndulo político. Un péndulo es algo que se mueve de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Nuestro comportamiento electoral nuestro comportamiento entre gobernantes y gobernados desde la época de 1986 o del primer gobierno de la apertura democrática de Vinicio Cerezo, que era un gobierno en ese entonces abierto, progresista, no conservador, empezamos entonces moviéndonos más al lado izquierdo, un espectro izquierdo de un plano cartesiano ideológico. Después, pues vino Serrano Elías, y Serrano Elías, mis amigas y amigos, venía del sector conservador duro de la sociedad, el expresidente Serrano Elías. Él venía de la iglesia evangélica, del sector conservador de la sociedad. Entonces empezamos del péndulo, el péndulo empieza a moverse al lado izquierdo, luego se va al lado derecho con Serrano Elías. Recordarán ustedes todo lo que pasó con Serrano Elías, que no termina su periodo, más bien hubo ahí una cuestión que algunos registros históricos denominan como un autogolpe de Estado, otros él mismo indica años después que a él lo saca a la estructura económica del país. Ese es un caso que habrá que leer y documentar muy bien para que cada quien se haga una opinión respecto de lo que pasó. Pero en este momento lo que me interesa es enseñarles a ustedes cómo la sociedad guatemalteca contemporánea y el estructuralismo, el análisis estructural de nuestra sociedad nos permite entender esta relación que tenemos entre gobernantes y gobernados. Empezamos con Vinicio Cerezo a la izquierda, luego nos vamos a la derecha con Serrano Elías, y después de Serrano Elías, cuando él deja el poder, asume el gobierno el entonces procurador de los derechos humanos, y subrayan procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, y naturalmente era el procurador, un hombre progresista, de izquierda, una izquierda moderada, pero al final el péndulo regresa a la izquierda. Y después, ¿quién vino, mis amigos? Álvaro Arzú, totalmente opuesto al lado de la ideología de derecha. Después, ¿quién vino? Alfonso Portillo, al lado de la ideología del plano cartesiano en el lado izquierdo. Y después, ¿quién vino? Oscar Berché, al lado derecho. Y después, ¿quién vino? Álvaro Colón, al lado izquierdo. Y después, ¿quién vino? Otto Pérez Molina, al lado derecho. Y ahí hubo un cisma que todos recordarán, la CICIG, se judicializó todo, persecución penal en contra de funcionarios, y ahí se rompe el péndulo. Y en lugar de que después de Otto Pérez Molina el gobierno vaya al lado izquierdo, como se proyectaba con Manuel Valdizón, resulta que se sigue quedando en el lado derecho con Jimmy Morales. Un Jimmy Morales que al principio no era una extrema derecha, sino más bien era una cuestión así de centro, muy moderada. La misma sociedad lo habría a buscar refugio en grupos militares, en grupos religiosos, y entonces se convierte definitivamente en un gobierno de extrema derecha. Y se sigue rompiendo el péndulo porque después viene Alejandro Yamatei, que también quería ser moderado, el primer presidente homosexual de Guatemala. Entonces mucha gente incluso tenía la expectativa de que ese gobierno fuera a ser progresista o de izquierda, pero son tantos los ataques que para siendo lo mismo que Jimmy Morales, refugiado en grupos
militares, de iglesia y otros sectores conservadores fundamentalmente, lo cual al arroparlo lo hacen un gobierno de extrema derecha. Entonces, si se dan cuenta, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, 3 gobiernos al hilo del lado derecho. Y ahora un gobierno al lado izquierdo, que es un gobierno básicamente progresista. Este análisis que acabamos de hacer de cómo la relación de gobernantes y gobernados en nuestra sociedad contemporánea a partir del 85 y de la entrada en vigencia de nuestra Constitución, eso es el método estructuralista, ¿verdad? Porque nos permite a nosotros entender el estructuralismo, nos permite entender esa relación entre gobernantes y gobernados. Ahora, cuando hablamos de funcionalismo, que está también en el programa, el funcionalismo básicamente lo que nos ayuda es a entender los fenómenos sociales a partir de la función que tienen. Voy a poner el mismo ejemplo que estábamos usando de los últimos presidentes del país y cómo funcionalmente un gobierno puede entrar con una bandera política, pero funcionalmente, por sobrevivencia, un mismo gobierno incluso puede cambiar. El caso del gobierno de Otto Pérez Molina fue un ejemplo muy interesante de funcionalismo, porque entran con una promesa, acceden al poder con una oferta electoral de mano dura, de persecución fuerte a los grupos del crimen organizado, y en el camino van suavizando su proyección al punto de que son, digamos, amplían su cobertura ya no solo a mano dura, sino también ya hablaban del pacto hambre cero, ya hablaban acerca de desnutrición y se hablaba acerca de otras cosas. Funcionalmente, ¿verdad? Por eso es el funcionalismo. Funcionalmente hay cosas que empiezan estructuralmente bajo un concepto, pero funcionalmente hay que irlas cambiando, hay que irlas vistiendo de tal forma que se adapten a la necesidad social. A eso pues es la referencia del estructuralismo y el funcionalismo. En cuanto a la estructura de la sociedad, el individuo y las instituciones políticas, quiero decir que las sociedades, básicamente, así como las hemos dividido entre el estructuralismo o la estructura social, la hemos dividido entre gobernantes y gobernados, esta estructura de la sociedad del individuo básicamente es relevante porque plantea cómo un individuo particular puede, al integrarse a un conglomerado social, ser un ente, digamos, de acoplamiento de la voluntad de la mayoría o bien ser un ente de cambio. Aquí voy a citar un ejemplo histórico en cuanto a la relación de los individuos y de la sociedad y voy a citar el ejemplo particular de Martín Lutero. Ahí lo investigan por si no se saben la historia. Martín Lutero, un monje alemán, un monje católico alemán, que básicamente discrepaba con algunas posiciones teológicas de la Iglesia Católica de ese momento. Fundamentalmente discrepaba en cuanto a los temas relacionados a las ventas de indulgencias y otros aspectos más de fondo en cuanto a la teología. Y entonces el individuo llamado Martín Lutero pelea contracorriente en contra del sistema, que era la teología impuesta en ese momento por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y a partir de esa pelea, por ejemplo, hay cosas de fondo, como el tema de las indulgencias y otras cosas de forma, como por ejemplo que se tradujera la Biblia en ese momento al alemán, que era la lengua del pueblo, porque estaba solo en latín y muy poca gente podía acceder a entender lo que la Biblia decía. Entonces se quedaban con la explicación que les daban en la misa. Y ese tipo de cuestiones revolucionarias de un individuo frente a las reglas sociales son justamente lo que queremos hacer notar en el programa en cuanto a la estructura de la sociedad del individuo. Es decir, hay relaciones en donde los individuos se acoplan a las líneas sociales y hay otras, como el caso de Martín Lutero, donde el individuo, al rebelarse ante la imposición dogmática de la sociedad en ese momento de la iglesia, genera fricciones y genera historia, genera nuevas corrientes y de ahí surge
el protestantismo y una larga historia en relación a la iglesia y en relación a la política social de Europa del siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII, un hecho histórico que marcó a la sociedad y marcó al mundo. Luego tenemos siempre en cuanto al programa el tema de las instituciones políticas y económicas. Existen instituciones políticas y económicas dependiendo la evolución de cada sociedad, pero cada estructura social necesita tener instituciones de carácter político y también instituciones de carácter económico para poder desarrollar todos los acuerdos que se llevan a cabo entre gobernados y gobernantes. Hoy en día tenemos entes de carácter suprapolítico y supraeconómicos a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel político, ¿cuál es la institución supra a nivel político en todo el mundo? La Organización de las Naciones Unidas. Todos los estados autónomos e independientes y soberanos del mundo somos parte, con excepción de algunos, muy pocos, la gran mayoría, el 97% de los estados que existen en el mundo, somos parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces existen instituciones de carácter político, como la ONU, donde confluimos todos los estados. Y también existen instituciones de carácter económico a nivel internacional, donde confluimos también todos los estados con algunas pequeñas excepciones, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el FMI. El Fondo Monetario Internacional es una institución supraeconómica a nivel internacional de la cual hacemos parte también, a veces como acreedores algunas sociedades y fundamentalmente Latinoamérica como deudores en el Fondo Monetario Internacional por la aprobación de diferentes préstamos. Bueno, y finalmente tenemos el concepto de familia y parentesco propio naturalmente de la estructura de la sociedad. Es evidente que la piedra angular sobre la cual se basa la sociedad es la familia, el concepto de familia, porque el ser humano en lo individual no representa un desarrollo social, pero sí personal. El concepto de familia, entonces, es el que permite que una sociedad avance y el concepto de familia ha ido evolucionando, ¿verdad? Tanto que hoy en día la realidad social ya no nos permite hablar de la familia tradicional únicamente, porque hay muchas familias compuestas únicamente por padres solteros, madres solteras, que son familias en donde solo existe una figura de autoridad. Existen también en otros países, o aquí también, digamos, aquí con menos reconocimiento legal, en otros países ya se les da otro tipo de reconocimiento legal a las familias, digamos, no heterosexuales, que también existen con el evolucionar de la sociedad. Pero el concepto al final de la familia es necesario para poder desarrollar una sociedad. Al final la sociedad es la sumatoria de las familias. El bienestar o no de las familias es el bienestar o no de una determinada estructura social. Y el generar el vínculo y el parentesco hace justamente que se cierre el concepto de familia. Porque no puedo hablar de integrar a mi familia, por ejemplo, aun y cuando se usa muy comúnmente, hay gente que dice mi perro, mi gato, mi mascota es mi familia, pues como concepto está bien, como concepto no legal, pero legalmente familia, para poder llamar familia, necesitamos en términos legales que exista un parentesco. El parentesco, ¿se acuerdan? Que puede ser por afinidad o por consanguinidad, fundamentalmente por consanguinidad, pero también está abierta la posibilidad de un parentesco por afinidad, dentro de los grados de ley. Eso está en el Código Civil, que seguramente ustedes ya lo vieron también. Entonces, no hay familia sin parentesco, por lo menos en sociedades como la nuestra, ¿ya? Por eso es que el concepto social de decir yo tengo por hijos gatos o perros está bien en términos personales, pero en términos legales y de desarrollo social, si no hay parentesco, no hay familia. Ahora, ¿qué sí ha pasado en otras sociedades? Que se han llegado incluso en otras sociedades al extremo de tomar en cuenta a mascotas y crearles vínculo. No sería, aunque nos suene descabellado, ¿verdad?
En el pasado tenemos registros históricos de emperadores, de gente que hacía gobierno, de gobernantes, que de hecho juzgaban a los animales. El caso de Calígula, el caballo, que también eso es parte, digamos, de esos registros históricos en donde ya le daban a los animales un papel preponderante en términos jurídicos. No estamos lejos de que las sociedades empiecen a legislar en materia de derecho de familia, involucrando animales, quizás en algunas sociedades ya como parte de familia, llevándolo ya no solo como un concepto social, sino al plano de los términos legales. En Guatemala eso no, por supuesto, no existe bajo ningún término, pero lo menciono porque hacia eso va la sociedad. Y para finalizar el contenido del programa de esta tercera unidad, la estratificación y las clases sociales. Evidentemente, como todo estudio del método científico, todo, absolutamente todo lo que se estudia se clasifica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clasificación es orden. Entonces, diferentes autores han clasificado la sociedad, la han estratificado. La estratificación de la sociedad no es algo propio de nuestra época contemporánea, es algo que ha existido siempre. Cuando vemos la civilización maya, cuando estudiamos a los egipcios, a los fenicios, en general a todas las civilizaciones del mundo antiguo, tenían muy claro que debían organizarse y jerarquizarse, que no tenían estructuras lineales, más bien estructuras verticales en donde había una cadena de mando y habían responsabilidades. Evidentemente esta estratificación va amarrado al concepto de clases sociales y para estratificar a la sociedad han existido en la historia y dependiendo los lugares diferentes aspectos para poder clasificarlos, ¿verdad? De esa cuenta, pues, en diferentes civilizaciones, como decíamos al principio, en el caso de los romanos, ni siquiera tomaban en cuenta a algunos seres humanos como personas. ¿Por qué? Porque al ser llamadas personas accedían automáticamente a tener derechos. Entonces eran cosas, eran una res o una cosa, ¿verdad? Pero en el caso particular de nuestra sociedad, ya esta estratificación toma en cuenta básicamente tres tipos de indicadores. Un indicador de carácter económico, por supuesto, para clasificar o estratificar a las personas por cuestión económica, pero aún con eso hay muchas personas del mismo nivel económico y todavía hay una subclasificación. Esas personas que están en el mismo rango económico, también hay una segunda subclasificación, que es una subclasificación de carácter de linaje, ¿ya? Eso lo vemos mucho en nuestra sociedad guatemalteca. Fíjense ustedes, nuestra sociedad guatemalteca criolla, heredera de la conquista, con familias que heredaron grandes extensiones de tierra, pues básicamente lo que hacen es acceder al poder histórico hegemónico desde siempre y básicamente cuando acceden familias nuevas al poder económico, todavía no han llegado al mismo nivel de estratificación porque son familias emergentes, son lo que se conoce como los ricos emergentes, personas que ascienden al poder económico, pero no tienen abolengo, no tienen, digamos, un récord histórico o cultural dentro de una sociedad y por lo tanto siguen abajo, siguen arriba económicamente, pero siguen abajo porque el indicador que la misma sociedad ha puesto no les permite acceder a esos puestos de poder. Bueno, este tema lo vamos a desarrollar con más amplitud en la siguiente unidad. Son ya las 7 de la noche, tienen otro curso. Gracias por conectarse y nos estamos saludando el día de mañana.